Hechos capítulo 7, del verso 1 al 60, leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría una posesión, se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José le hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto.
cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Señor, cuán grande es tu nombre y cuán grande es tu palabra. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Hoy tu pueblo, Señor, se acerca a ella con un corazón dispuesto. Señor, si hay alguno acá, mi Dios bendito, que aún resiste tu palabra, que aún resiste, Señor, tu consejo, por el poder y la autoridad que hay en tu espíritu, Señor, toma el control y glorifícate también en su vida, mi Dios eterno. Hoy iremos a un texto que es maravilloso, que es conmovedor, que es grandioso. Y sin duda la incapacidad que hay en mí, Señor, puede opacar el brillo de tu gloriosa palabra, pero a través de tu Espíritu Santo y por el poder que de tu Espíritu Santo, Señor, toma el control de todas las cosas, para que tu pueblo, Señor, sea maravillado a la gloria, en la gloria de tu voz, en la gloria de tu palabra. Que en este día, mi Señor, podamos comprender que el mensaje y la muerte de un testigo es algo, Señor, que nos desafía a nosotros hoy. Tú tienes el control de todas las cosas. Glorifícate de tu pueblo, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, hermanos. Vamos a entrar en la exhortación de este texto. Le invito a que usted disponga su corazón, prepare su vida y preste oído, hermano, y atención a lo que es necesario que hoy consideremos. El propósito principal que Lucas nos viene hablando cuando inicia la sección dedicada a la elección de los diáconos es justamente ese puente que hay entre el hecho de cómo la iglesia de Jerusalén, una iglesia que hasta el momento es solo local, solo nacional, trasciende más allá de las fronteras. Y como lo dijimos en el sermón pasado, hermanos, Esteban justamente es el hombre, es el puente que Dios escoge para este periodo de transición, a través del cual el evangelio es acercado a los gentiles. Y hay algo, hermanos, que nosotros no debemos dejar pasar, y es de que Dios consideró para uno de los momentos más trascendentes del desarrollo de su iglesia y de la historia de la redención a un hermano común y corriente. A un hermano que es un miembro, como cualquier otro miembro, en la iglesia de Jerusalén. Recordemos que él salió de entre la multitud. Bendito sea el Señor. Él no era, hermanos,
un patriarca, él no era un apóstol. Su ministerio principal estaba enfocado en el servicio, pero su vida fue usada por el Señor como algo que iba a impactar aún más allá de su misma muerte. Esteban es descrito por Lucas como un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno dice, pero pastor está me está recién diciendo de que este es un hermano común y corriente. La verdad, hermano, que ese es el estándar de cualquiera que se precie como miembro de una iglesia. Es la regla básica de cualquiera que dice ser contado entre los que son salvados por el Señor, estar lleno de Dios. Amén. Sé que en el mundo de la mediocridad, el ser comprometido es algo radical. Y de hecho muchos se dicen, hay que ser un cristiano radical. Hermanos, una vez escuché, el cristianismo de por sí ya es radical, porque va en contra de toda la corriente de este mundo. Y cuando, hermanos, vivimos ya estamos acostumbrados a un evangelio tan tibio, tan descomprometido, y de repente vemos que hay un hermano que simplemente está viviendo según la regla de las Escrituras, nos da la impresión que ese hermano es demasiado radical. Tenga cuidado, hermano, no le vaya, ¿cierto?, a pasar la cuenta. Mire que tanto amor por el Señor. En algún momento se le va a pasar ese primer amor, ya lo voy a ver desinflado. Hermanos, la vida de Esteban es realmente el perfil de un cristiano. Ni más ni menos, un cristiano. Bendito sea el Señor. Esteban es un precioso don dado a la iglesia. Es un hombre, hermanos, que a la vez establece, como lo decíamos, el estándar del creyente. Cuando alguien vive para Dios, está dispuesto a vivir por Él, ¿cierto? Al estar dispuesto a vivir por Él, también está listo para morir por Él y ser testigo del Dios fiel hasta las últimas consecuencias. ¿Estás listo para morir por el Señor? Si quieres estar listo para morir por Cristo, comienza a vivir para Cristo. Amén. Comienza a vivir para el Señor. Esteban había sido acusado de graves blasfemias y a la fuerza fue arrastrado hasta el concilio. Ya hablamos alguna vez de lo que era el concilio, el Sanedrín. Esos 71 hombres, los más importantes de Jerusalén, que definían tanto lo que eran los términos religiosos, así también como definían la aplicación de la ley, que ejercían la justicia dentro del pueblo, y que se suponía que era la continuidad de aquellos 70 hombres que se sumaron a Moisés. ¿Se acuerda usted allá de ese texto de Números capítulo 11, versos 16 y 17, cuando el Señor le dice, junta 70 hombres y yo pondré de tu espíritu en ellos para que ellos te ayuden a juzgar la nación? Se suponía que estos del Sanedrín eran la continuidad de ese plan de Dios, aunque en ellos no había sabiduría, aunque en ellos no había gracia, aunque en ellos no había poder, aunque en ellos no había nada del Espíritu de Dios. Muchos estaban allí solamente por una ansia de poder, por una ansia de figurar, porque estaban allí por manejos políticos, pero no por la gracia y el poder de Dios. Pero ellos atribuían a sí mismos ser los hombres más justos, más decentes, más santos de toda Judá, de toda Jerusalén. Ellos estaban allí y sus corazones rebosaban de arrogancia, de envidia, de celos. Y ellos se reúnen para decidir el futuro de Esteban. Allí están juntos, hermanos, representantes de los saduceos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Y ellos debían decidir acerca de las acusaciones que habían levantado falsos testigos contra Esteban. Acusaciones, hermanos, que eran extremadamente graves, porque cada una de ellas en sí, según la ley, ameritaba la muerte. Habían dicho de que él había hablado en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de la ley y en contra del templo. De hecho, se supone que él estaba allí en medio, no vestido con sus ropas normales, sino vestido como un criminal. Cosa que se distinguiera como que él era el acusado dentro de todos los hombres que en un semicírculo, en las gradas que conformaban ese lugar que estaba destinado a la reunión del Sanedrín, que era un lugar anexo al templo, diferente al templo. Estaba allí Esteban acusado, pero nosotros leímos, hermanos, esa gloriosa revelación del versículo 15, capítulo 6, cuando decían de que ellos, al ver a Esteban, ¿qué vieron? Su rostro como el de un ángel
aunque esté vestido con vestiduras de un criminal, aunque ellos le hayan puesto como un acusado, hermano, la presencia de Dios se manifiesta en Esteban a través de esa gloria que se revela en su rostro. ¿Qué significa el rostro de un ángel, hermano? Lo decíamos, es la manifestación exterior, física, de que Dios con su presencia está con Esteban. Aunque hay 71 hombres en su contra, Dios está allí con él. Bendito sea el Señor. Allí está rodeado de esos lobos salvajes, pero allí también el Señor mismo está apacentando su alma, aún rodeado de la misma muerte. Allí en ese lugar este testigo dará defensa de su fe, y esa defensa se basará en un resumen de la historia de Israel como la hemos leído, haciendo hincapié en varios tipos. Cuando hablamos de tipos estamos hablando de una figura teológica que en el antiguo tiempo anunciaba a Jesucristo, ya sea a través de alguna persona o a través de algún elemento que representaba tanto la persona de Jesús como la obra de Jesús, un tipo de Cristo. Y Él va a mostrarles que en la historia que ellos supuestamente conocen, Dios se reveló, Dios muestra su fidelidad, Dios muestra sus obras redentoras que todas se consuman en Jesucristo, pero también demostrará que a la vez como Dios permanecía fiel, ellos, su pueblo, ese pueblo que fue tan bendecidos, siempre mantuvo una actitud de resistencia, de rebeldía contra el Dios que le amaba, y que a pesar de todo, Dios manifestó su amor y gracia. Amados hermanos, no hay sombra muy oscura que pueda opacar la gloria de Dios. Y eso es lo que Esteban habla. Uno pudiese decir, es el momento en que Esteban va a decir, pero ¿por qué me acusan? Yo soy aquí, yo soy allá. Pregúntele a los hermanos qué pueden decir de mí. Hermanos, hay una cosa que es fundamental en la defensa de Esteban, que Esteban en ningún momento se defiende. Para él hay algo más prioritario que salvarse a sí mismo, y que es acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana. El sumo sacerdote toma la palabra en el juicio, porque lo que estamos leyendo ahora es continuación directa de lo que terminamos de leer la semana pasada, y le pregunta a Esteban, le hace una pregunta corta y directa. Fíjese usted, no hay más búsqueda de evidencia, no hay confrontación, no se buscan más pruebas, no se busca corroborar los testimonios, simplemente el sumo sacerdote da por ello las acusaciones. Y le dice, ¿es esto así? O en un lenguaje más contemporáneo, esto pudiese entenderse como, bueno, ¿y cómo se declara ante las acusaciones? ¿Inocente o culpable? A lo cual Esteban responde de tal manera, fíjese usted, que lo que primero vemos es de que la calidad de su carácter, esa calidad del carácter del cristiano normal, resplandece allí en medio de esa circunstancia de una manera hermosa. Él usa palabras, note usted, llenas de respeto y de amor hacia sus acusadores. Él se dirige a aquellos que le están acusando, llamándoles varones, hermanos y padres. Aunque ellos le veían como un enemigo, Él les reconoce como las autoridades del pueblo y le responde con un lenguaje lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de paz. Y al decirle oíd, también con una esperanza de que para ellos también haya salvación en ese día. Y esto, hermano, refleja claramente aquí, en estas circunstancias tan difíciles, de que por qué se dijo de Esteban que él estaba lleno de gracia. Nosotros quizás cuando nos vemos en alguna situación, a veces que ni siquiera compromete nuestra vida o la integridad de nuestro cuerpo, reaccionamos con tanta vehemencia, buscando establecer nuestra honra. Nos sentimos tan intocables, nos sentimos que somos tan invaluables, de que todos debiesen darnos honra a nosotros y que hay de que alguien no me reconozca. ¿Se fija? Y no está peligrando ni siquiera una pestaña de nosotros, ni siquiera nuestra honra. Pero vemos acá a un hombre que ya se huele la muerte alrededor de él, pero aún así sigue hablando como un hombre de Dios.
priorizando en la gracia que Dios le dio, sabiendo de que por gracia recibió, de gracia también tiene que dar. Bendito sea el Señor. Y él responde de una manera especial, y él inicia con un discurso que abarcará, hermanos, aproximadamente 4 periodos específicos de la historia de Israel. Y esta historia, hermanos, él la comienza de la siguiente manera. Si usted está siguiéndome en el verso 2, dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Esto, hermanos, es maravilloso, porque Esteban inicia su discurso, inicia su sermón con una frase que representa la suma de todos los atributos de Dios, el Dios de la gloria. Y ahora esto es importante, hermanos, porque la imagen del Dios de la gloria que él predica va a ser crucial en el desenlace de este capítulo. No le voy a hacer el spoiler. No, quiero que se maraville junto conmigo. El Dios de la gloria. Esto es fundamental, hermanos, pues para Esteban, Dios y su gloria son el punto de partida de su mensaje. Pues, hermanos, un verdadero testigo del Señor entiende que el mensaje del Evangelio, ¿dónde comienza? ¿Dónde parte? Parte en Dios. Y el compromiso del testigo es con la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Muchos de nosotros escuchamos muchos mensajes que están centrados en el hombre. Y hay muchos hombres que están viviendo sus vidas solamente mirándose a ellos mismos. Hermanos, el fin de todo lo que existe es la gloria de Dios. Y por lo tanto, el Evangelio comienza con la gloria de Dios y allí se mantiene, ese es el centro. No en la necesidad y en los deseos de los hombres. El Evangelio no se trata en satisfacer nuestros apetitos. El Evangelio no se trata de que tú y yo vivamos nuestra mejor vida ahora o que vivamos como campeones. El Evangelio se trata de la gloria de Dios. Mientras Dios sea glorificado, nuestras vidas son bendecidas con esa gloria. Pero eso no se trata ni de ti ni de mí, ni se trata de Esteban, ni se trata de los 71 que le escuchan, ni se trata tampoco de aquellos que le precedieron. Todo se trata de la gloria de Dios y por eso él comienza de esta manera. La gloria de Dios es una expresión que revela y que trae a la memoria de todos los que allí están todas aquellas revelaciones de Dios que están contenidas en el Antiguo Testamento. Todos aquellos momentos, hermanos, todos aquellos grandes eventos de la historia de Israel donde Dios se reveló a su pueblo en los tiempos del Éxodo. Cuando Dios se manifestaba en la columna de fuego, en la nube del desierto, en el estruendo del monte Sinaí, en la gloria del tabernáculo, y que en los tiempos postreros fue manifestado a través de la máxima expresión de la gloria de Dios que un hombre pueda tener. La más perfecta, la más real, la que es total, la que es verdadera. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿En quién? En Jesucristo. La última gran manifestación de la gloria de Dios se dio en Jesucristo. Todo el poder de Dios, toda su santidad, toda su sabiduría, toda su justicia, toda su gracia, todo su amor pueden ser conocidos perfectamente a través de Jesucristo. Ese es el Dios de la gloria. Y ese también es el Dios de la historia. Bendito sea el Señor. Y eso quiere hacerles ver al Sanedrín. Y comienza su exposición de los eventos de la historia de Israel, que se suponía que todos ellos conocían, pero que quizás no habían interpretado correctamente, que no lograban percibir los propósitos que existían en ellos, hermanos, pero que habían sido preordenados soberanamente por Dios, por el Dios de la gloria, a través de toda la historia de Israel, y que se consuma en el Evangelio, porque una cosa es importante que nunca perdamos de vista, es de que el Evangelio es la consumación de todo lo que el Antiguo Testamento dice. Como bien se dice, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo.
Pero no hay una línea divisoria, no hay una separación, no hay temas desconectados. No se trata de cuentos para entretener a los niños. Contemos hoy día la historia de Abraham, contemos hoy día la historia de José, contemos hoy día la historia de Moisés, hablemos acerca de los patriarcas, hablemos acerca de David, como que si todos fueran diferentes capítulos desconectados uno el uno del otro. Toda la historia se trata del Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Y Él lo lleva justamente al inicio de su historia. A aquellos que ellos llamaban padres, de los cuales se decían nosotros, hijos de Abraham, somos. Bueno, miremos la historia de Abraham. Abraham fue llamado por Dios, les dice él, y esto lo encontramos del verso 2 al 8, por un tema de tiempo voy a simplemente hablar por secciones, pero que abarcan todo el capítulo. Pero el verso 2 al 8 comienza a relatar cómo Abraham fue llamado por el Dios de la gloria, desde una tierra muy lejana y que para ellos en ese tiempo era considerada como una tierra bajo maldición, Mesopotamia. Desde Ur de los Caldeos. Allí Dios se le manifestó a Abraham, allí Dios le escogió soberanamente y le hace una promesa de un lugar para vivir y de una descendencia incontable, aunque, como dice el texto, ni lo uno ni lo otro él lo poseía. Y de hecho, lo uno y lo otro eran imposibles. Dado que, por ejemplo, lo último, nosotros ya sabemos la historia. Sara era estéril. Le anuncia el futuro y le dice que sus descendientes serán esclavos en la tierra de Egipto. Pero Dios también hace con ellos, con Abraham, un pacto y le dio una señal que les recordaría constantemente y para siempre ese pacto y que sería esa señal puesta sobre cada uno de aquellos que descendieran de él. La señal de la circuncisión. Y ese símbolo le recordaría siempre que ellos serían propiedad de Dios y de su presencia, y que su presencia estaría con ellos. Esa marca en su cuerpo le recordaría siempre de que ellos son su pueblo, y de que Él es su Dios, y que Él quiere tener comunión con ellos, y que Él también le dice a Abraham, no solamente tendré comunión contigo, también lo tendré con tu descendencia. Bendito sea nuestro Dios. Y que aunque, hermanos, note usted, Él llegó a Canaán, pero dice el texto que ni un lugar del tamaño ni siquiera de su pie fue de Él. Que lo único que Él tuvo como propio de esa tierra fue una tumba. Dios se quiso glorificar en la vida de Abraham. Y se glorificó cuando Él estaba en Mesopotamia, se glorificó cuando Él estuvo en Ur, se glorificó cuando Él estuvo en Siquem. Y note usted, hermanos, qué punto tiene esto de relación con lo que le acusaban, que decían de que él había blasfemado de este santo lugar, de que Dios estaba limitado y su santidad estaba limitada solamente a las extensiones del templo. Y él está diciendo, miren, Dios tan poderoso es, de que aunque no había templo, aunque no estaba ni siquiera en Jerusalén, aunque Abraham ni siquiera fue dueño de un pedazo, un milímetro de esta tierra, Dios aún así hizo un pacto con él y lo bendijo y le quiso amar y le proveyó de una promesa y le proveyó de un lugar para vivir, aunque él nunca llegó a vivir ahí, él murió confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Bendito sea el Señor. Y esto se conecta, hermanos, con el desarrollo de la familia, de los patriarcas que comienzan a nacer. Y sabemos, hermano, que esto es producto de un milagro, porque cada vez que Dios, hermano, determina hacer algo, Él nunca espera de que eso algo que Él va a hacer dependa de la fuerza o las capacidades de aquel que Él llama. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia incontable, ¿qué le está diciendo a Abraham? Yo lo haré. Verás mi poder. No se trata de que si tú eres joven o tu esposa es joven, no se trata de que tú estás sano, tu mujer es fértil. Aunque tu mujer sea estéril, yo te daré una descendencia para que quede el testimonio de que lo que tú un día consigas, de lo que aquellos que nazcan después de ti tengan que decir, estamos donde estamos solo porque Dios es poderoso. De otra manera nunca existió este pueblo. Bendito sea el Señor. Y así la familia se va desarrollando, y esto nos lleva del verso 9 al 16, cuando nos introduce a otro periodo de la historia, Esteban, y nos habla acerca de la historia de José. Y lo maravilloso de esto, hermanos, de que en la historia de José nosotros encontramos un perfecto tipo de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Un hijo amado por su padre, que es justo, que es íntegro, pero que es envidiado por sus hermanos, que aunque están circuncidados,
aunque llevan en su cuerpo la marca que les hace reconocer, que les hace ser reconocidos como parte del pueblo santo de Dios, manifiestan que en su corazón no ha llegado esa marca y son hombres llenos de odio, llenos de resentimientos, llenos de maldad. Aunque son contados como parte del pueblo de Dios, manifestaron odio hacia José y le pusieron en un pozo y lo vendieron como esclavo y de allí fue llevado a Egipto, donde José debe sufrir en la cárcel, pero Dios le da gracia y sabiduría y de su sufrimiento luego es exaltado y desde esa posición exaltada, él, hermanos, es usado por Dios para preservar la vida de sus hermanos y de su nación de una terrible hambruna que Dios había enviado a toda la tierra. Esa hambruna los fuerza a ir hasta donde estaba José, Egipto. Vea usted otra vez la intencionalidad de este mensaje. No es Jerusalén, no es el templo, ahora en Egipto Dios se manifiesta. Y allí, hermanos, el que alguna vez fue rechazado, el que fue envidiado, el que fue puesto bajo sufrimiento, el que fue tratado vilmente y al cual luego Dios exaltó, allí José les perdona su gran pecado y por gracia usa su autoridad que ahora tiene para asegurar la existencia de aquellos que un día le rechazaron, pero a los cuales él perdona con amor y les hace ver de que Dios guió todas las cosas y que ese gran mal que ellos habían hecho, Dios lo transformó en un gran bien en favor de su pueblo. No sé si está viendo usted la conexión detrás de este texto. Bendito sea el Señor. Hermanos, vuelvo a decirlo. Hasta aquí todo lo que está ocurriendo en la historia de Israel, nada ha ocurrido ni en Jerusalén ni en el templo, sino que en lugares lejanos y distantes como Mesopotamia, como Egipto, como Siquem. Luego del verso 17 al 44 encontramos cómo él introduce en la historia que él viene relatando a Moisés, de quien ellos decían que había blasfemado. Ve usted. Primero dijeron que había hablado en contra de Dios. ¿Y cómo se refiere Esteban acerca de Dios? Como el Dios de la gloria. Con una expresión que derrocha, hermanos, reverencia y reconocimiento acerca de Dios. Dijeron de que él había blasfemado contra Moisés y veamos lo que tiene que decir acerca de Moisés. Le dice que Dios, en medio de la opresión en Egipto por causa de un faraón que desconocía a José, y puesto que Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham, porque que se haya multiplicado tanto la nación en Egipto no fue otra cosa sino que el cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham. Amén. El pueblo de Israel se estaba multiplicando y Faraón vio en esto un peligro y se propuso matar a los hijos, a todos los niños varones de Israel, pero Dios preservó la vida de Moisés y le guardó providencialmente. Por 3 meses le pudieron esconder, pero al tercer mes ya fue imposible esconderlo y fue arrojado al río. Pero Dios, hermano, que es el Dios de la historia, es también el Señor de las aguas. Amén. Y desde allí es salvado por la hija de Faraón y Moisés es criado como los grandes de Egipto. Aprende las ciencias de Egipto, aprende las artes de Egipto, es criado como uno de los grandes en el palacio. Y el pueblo de Israel, hermanos, le vio crecer como uno de los grandes autoridades de la nación. Y Dios preservó la vida de Moisés y le guardó y le hizo grande. Y luego le preparó para el servicio a través de la aflicción, cuando él, entendiendo que su rol era beneficiar a su pueblo, fue en ayuda de uno de los suyos que estaba siendo maltratado por un egipcio. Y usando quizás su poder y autoridad, mata a ese egipcio. Y luego al otro día vuelve para ayudar a 2 de sus compatriotas que luchaban entre sí. Y ellos, hermanos, ¿qué hacen con él? Él pensaba de que le reconocerían como el libertador, como alguien que les podría ayudar. Pero en cambio, ¿qué hacen aquellos 2 a los cuales él va a ayudar? Le rechazan. ¿Quién te puso a ti por sobre nosotros para que juzgues? ¿Note usted la conexión? José, envidiado por sus hermanos. Moisés, rechazado por sus hermanos. Y Dios lo manda al sufrimiento, al desierto. Él allí ahora en tierra de Madián, tiene 2 hijos, construye su familia, pasa 40 años allí y luego Dios se le aparece allá en medio del monte a través de una zarza y lo comisiona para que vaya ahora como el libertador de vuelta a Egipto a liberar a su pueblo. Bendito sea el Señor.
Y nosotros nos encontramos acá en el verso 35 con algo especial que dice: a este Moisés que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, el que rechazaron, Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y el verso 36 dice: y este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Bendito sea el Señor. ¿Ve usted la intención? Hay un espejo o hay una imagen que se repite detrás de cada uno de estos momentos de la historia. Aquel libertador, aquel gobernante, aquel juez, aquel mediador, rechazado por su pueblo, pero que es a quien Dios envía y que a través de señales y prodigios los liberta con mano poderosa. ¿Quién más puede ser? ¿A quién más puede estar mostrándonos Moisés? Bendito sea el Señor. Y este mismo Moisés anuncia la venida de un profeta grande y único. Dice: un profeta como yo vendrá, a él oiréis. Está mostrándoles a ese gran profeta que será único. Nadie más entregó la ley ni estuvo en el monte con Dios para entregarle la ley al pueblo como Moisés. Y nadie más habrá en la historia que suba al monte y nos traiga la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Quién cree usted? Jesucristo. Se dice que cuando el Señor subió al monte y exhortó el sermón del monte, tiene una envergadura tan grande como aquel momento en que Moisés estuvo en el Sinaí y volvió con la ley. Cuando vemos al Señor subir al monte y explicar la ley, hermanos, tiene una misma trascendencia histórica y gloriosa. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Y luego nos dice, hermanos, de que este Moisés anuncia la venida de un profeta grande, y luego menciona que la ley fue entregada a través de Moisés. Palabra de vida que Dios quiso darles como una muestra de su gracia. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Y esto es importante que usted vaya siguiendo. Lo que Dios hace y cómo el pueblo responde. Hay un patrón detrás de todo esto. Hay un modelo que se repite. Hay una cosa cíclica. Dios actúa y el pueblo responde. Dios da y el pueblo responde. ¿Y cómo respondió el pueblo a la entrega de la ley? Bueno, usted conoce la historia. Ellos se crearon un becerro. Ellos se rebelaron contra Dios y, como dice el texto, aunque quizás estaban en el cuerpo allá saliendo en el Sinaí, saliendo de Egipto, sus corazones seguían en Egipto. Sus corazones volvían a Egipto, dice el texto. El Señor nos ayude. Dios nos ayude, hermanos. Porque quizás en esto, no solamente Israel se caracteriza con esto. No solamente Israel se caracteriza con esto de ser constantemente bendecido por Dios, de ser constantemente guardado por Dios, de ser constantemente beneficiado por Dios y aún así responderle con rebeldía, aún así responderle, hermanos, con un corazón lejos de Él, hermanos, siendo beneficiados con la entrega de su ley, que su palabra es expuesta en nuestros corazones, que su palabra está al alcance de nuestras vidas, pero aún así nosotros preferimos tener nuestros corazones anclados en Egipto, hermanos, como adúlteros. Que despreciando el amor de nuestro amante Dios, seguimos con nuestros corazones encadenados a los dioses, a los ídolos de este mundo. Israel comiendo maná del cielo, Israel comiendo carne en el desierto, Israel bebiendo el agua de la roca, pero aún así con sus corazones, hermanos, como amantes, pecadores y adúlteros, mirando el pasado de los ídolos en Egipto. ¿Cuántos de nosotros somos igual? ¿Cuántos de nosotros somos contumaces y rebeldes? Señor, nos ayude. Es un patrón que se repite. Hermano, ¿cómo estás respondiendo tú? Mija, fíjate cómo respondió Israel. El Señor nos dé sabiduría. Había dicho que él hablaba blasfemias, dijeron de Esteban, blasfemias contra Moisés y contra la ley. Y usted ve de que no es así. No, no es así. No era el problema Esteban. No tenía problemas con la ley porque los que rechazaban a Moisés y resisten la ley son otros. Es el pueblo de Israel, que se crean ídolos, que se rebelan contra Dios y que ofrecen sacrificios, según dice el texto, a Moloc. Y vea usted, hermanos, el culto a Moloc es la historia de uno de los cultos más sanguinarios, diabólicos, perversos que alguien se pueda imaginar, pero que lamentablemente no se ha terminado y se mantiene vigente hoy, pero con otro nombre, aborto. Hoy los hombres siguen adorando a Moloc. Pero ya no lo hacen sobre altares de piedra, ahora lo hacen dentro de clínicas. Ya no lo hacen, hermanos, allá en las profundidades del desierto. Hoy día se adora a Moloc en los grandes palacios de nuestras naciones. Y hoy muchos se dicen que juzgarán a la nación, hermanos, pero están aliados con Moloc.
Y un cristiano debe rechazarlos a ellos. Dios nos libre de algún día darle nuestro apoyo a alguien que se mantenga aliado a estos ídolos aborrecibles, abominables, que Dios desprecia. Y el pueblo se vuelve moloco, le levanta ídolos al Renfán, levanta templos y altares a dioses extraños, adora un becerro de oro. Hermanos, fíjese usted con cuánta facilidad el hombre levanta ídolos de cualquier cosa. Y el problema es que ellos están convirtiendo todo lo bueno que Dios le daba en un ídolo. Convirtieron a Moisés en un ídolo, convirtieron la ley en un ídolo, convirtieron el templo en un ídolo. Les pasó en el antiguo tiempo, convirtieron la serpiente de bronce también en un ídolo, tanto así que fue necesario después destruirla. Hermano, Dios nos ayude, porque tendemos a idolatrar las bendiciones de Dios y a despreciar al Dios que da la bendición. Dios nos dé sabiduría. Hermanos, luego les habla de cómo Dios, el Dios de gloria, les manda a construir el tabernáculo y con él, hermanos, acompañarlo en cada una de sus batallas, en cada una de sus jornadas mientras ellos van por el desierto. ¿Qué Dios más hermoso es este que quiere habitar con su pueblo, que quiere estar junto a ellos, que quiere tener comunión con su pueblo? Y él habitó en el tabernáculo hasta que llegaron los días de David, quien, hermanos, entendía de que esas cosas todos apuntaban a algo más grande, de que el tabernáculo era una sombra de algo maravilloso y grande que había de venir, y él entendió que eso era algo que él tenía que hacerse cargo y pensó en construir un templo. Pero Dios, cierto, no le permitió a él construir el templo, sino que le dijo y le permitió a Salomón que lo edificara. Pero aún así, hermanos, el Señor no quería que sus corazones se extraviaran. Eso iba a demostrar su presencia tangible en ellos. Pero un día, hermanos, habría algo más grande que un templo junto a ellos. Y eso es lo que ellos debían anhelar. Eso es lo que ellos debían esperar. Hermanos, porque la presencia de Dios no se trata de un lugar hermoso. No se trata de ritos perfectos. No se trata, hermanos, de ciertas prácticas religiosas. La presencia de Dios es más grande, más maravillosa y más profunda que eso. Hermanos, su presencia estaba allí, sin duda, en medio del tabernáculo. Sin duda, Dios también bendijo el templo en su día de inauguración. Pero la presencia de Dios es más que un pedazo de tierra y es más que un edificio bien decorado. Pues el Dios de gloria les dijo a ellos, guardando el corazón de ellos para que ellos no se extraviasen en su idolatría. Les dijo, como dice el profeta. ¿Qué profeta dijo esto? Isaías. En el capítulo 66, versos 1 y 2 dijo, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Bendito sea el Señor. Hermano, esto es maravilloso. Es hermoso congregarse y es bueno que lo hagamos, hermano, y es malo que lo despreciemos. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta. Hermanos, la presencia de Dios no está limitada a un templo. La presencia de Dios, hermanos, está donde hay, como dice el texto, uno que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios bendice con su presencia, no necesariamente un edificio. Porque hay muchos edificios maravillosos en este mundo construidos para Dios, pero que Dios no habita en ellos. Porque nada lo puede contener, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero Dios no quiere que ellos conviertan el templo en el motivo de su orgullo, en el motivo de su adoración, y lamentablemente eso pasó con el templo. Ellos pensaban que por estar dentro del templo Dios respaldaba cada cosa que ellos hacían. Hermanos, los del Sanedrín pensaban, si nosotros juzgamos a Esteban y lo mandamos a matar desde aquí, sin duda Dios está respaldando nuestra decisión porque lo hacemos desde el templo. Dios tenga misericordia, hermano, con que tú vengas un día al templo, con que tú te sientes aquí, no significa de que Dios está contigo y que su favor está contigo. Lo que Dios quiere de ti es que estés aquí, pero que tu corazón también esté aquí, quebrantado, humillado, sometido a Él y a su voluntad. ¿Me está escuchando, amado hermano? De eso se trata la presencia de Dios. Dios no va a validar mi pecado. Dios no va a validar mis malas intenciones. Dios no va a validar mi corazón engañoso y mentiroso porque yo un día, hermanos, uso un traje un día a la semana y me siento en este lugar. Dios no va a validar todos mis pecados que cometa durante la semana porque yo un día, hermanos, pienso que le hago un favor a Dios con venir.
Porque la presencia de Dios no se trata de un lugar, no se trata de un pedazo de tierra. Le está diciendo Esteban a estos hombres, se trata de que Dios ha dicho, no hay lugar que ustedes me puedan hacer y que allí ustedes me puedan encerrar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, la intención de Esteban no era, como le decimos ahora, venir a descubrir el hilo negro. No está diciendo nada nuevo que ellos no conozcan. Estos 71 hombres que están allí lo saben perfectamente. Pero su prédica tiene un patrón, tiene un orden, tiene un esquema, y que ellos obviaban constantemente. Y es de que Dios es omnipresente. Él no está confinado a un templo. Su presencia está con su pueblo, o sea que ellos estén en Mesopotamia, que estén en Egipto, que estén en el desierto, que sean reyes o que sean esclavos, que estén presos como José o que estén luego en un trono de un gran rey. Hermanos, el Señor está con sus hijos, ya sea que estén en un palacio o que estén en el desierto. La promesa de Abraham, así como José, el siervo sufriente, y que luego fue exaltado y que tuvo misericordia de sus hermanos traidores. Hermanos, la historia de la promesa de Abraham, la historia que hay detrás del Moisés libertador, mediador, legislador, profeta, la historia que está detrás de esto y del rechazo constante que el pueblo les hizo a ellos. O que el mismo templo, hermanos, el porqué del templo, que llegó a luego a convertirse en un ídolo por el pueblo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Cuál es la verdad fundamental detrás de toda esta historia? ¿Por qué decimos que el Dios de gloria es el Dios de la historia? Porque, hermanos, la historia está escrita sobre una gran verdad. Y más que una gran verdad, una persona que es la verdad. Y esa persona es la que le da sentido a todas las cosas. Al Moisés libertador, al Moisés legislador, al Moisés mediador, al José sufriente, al José exaltado, al Padre de la promesa. El que le da sentido a todas esas historias, al Rey de Reyes como David, al mejor de los reyes que alguna vez hubo en Israel. El que le da sentido al templo es uno. Y es Jesús. Él es el verdadero mediador, el verdadero legislador, el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, el verdadero templo, la verdadera tierra santa. Donde Jesús está, esa tierra es santificada. No es un templo, no es un edificio, no es una ley. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Todas esas cosas eran sombras de algo más grande que habría de venir. Pero que lamentablemente, como ellos rechazaron a Moisés, como ellos rechazaron a José, como ellos rechazaron, hermanos, la ley, también le rechazaron el día que vino. Y luego, hermanos, de que él hace toda esta explicación acerca de la historia de Israel, los pone frente a su realidad. Esto, hermanos, es como, si alguno quisiera aprender a predicar, es como el modelo de cómo debiéramos predicar y cómo debiéramos interpretar el Antiguo Testamento. Y los llega, hermanos, ya a la parte, por decirlo, la conclusión del sermón, cuando los confronta con la verdad. Esteban está presentando una defensa, es cierto, una defensa, pero no está defendiendo su vida, él no está presentando una defensa para salvaguardar su integridad, él está defendiendo algo que es más grande que él mismo, y que es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos. Él no se preocupa de lo que le va a pasar, porque lo que está en juego, hermanos, no es que él termine siendo ejecutado. Lo que está en juego, hermanos, es de que la gloria de Dios no sea reconocida por esos hombres, de que la gloria de Dios sea nuevamente despreciada en medio de un pueblo que ha sido beneficiado a través de toda la historia con la misericordia de Dios, con sus prodigios, con sus mandamientos, pero que, hermanos, está ciego y no la puede reconocer. Y que constantemente cambia la gloria de Dios por las cosas creadas. Dios nos ayude, hermanos, porque ese vicio continúa en nosotros. ¿Cuántos hoy, hermanos, menosprecian la adoración a Dios porque tienen algo que hacer? Porque tienen algo que comprar, porque tienen algo que vender, porque tienen algo que levantar, porque tienen algo que derribar, porque tienen algo que hacer, porque están entregados a lo material, porque tienen algo que construir, porque tienen dinero que gastar. Y la gloria de Dios, hermano, es dejada a un lado. ¿Está entendiendo, hermano? Este es el día del Señor. Dios ordenó santificar este día. No debiese haber ni un creyente firme, maduro y sólido
que hoy esté haciendo otra cosa que no sea adorar y reconocer al Señor. Pero cuán fácil nos resulta darle gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, este es uno de los grandes problemas del hombre, el primer gran problema del hombre parte allí. No quisieron darle gloria a Dios. No le reconocieron como Dios, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Porque hermano, no darle la gloria a Dios también demuestra ingratitud. Mire todos los beneficios de Israel, todos los beneficios que recibió Israel, pero aún así, para ellos era más importante un templo. Dios nos ayude. Dios siempre es fiel, Dios siempre es amor, y el pueblo siempre, hermano, le responde resistiéndole. Dios siempre amó, Dios siempre guardó, Dios siempre se reveló, de una u otra manera se dio a conocer, se hizo escuchar, se hizo oír, estuvo con ellos y aún así el pueblo le daba la espalda, aún así el pueblo, hermano, se dejaba engatusar por dioses falsos y en vez de amar al Dios verdadero amaban las figuras, amaban los ídolos. Dios siempre es fiel y el pueblo le ha despreciado y no por ignorancia, no porque no lo saben, no porque no supieron, nadie les dijo, no lo hacen, hermanos, porque aunque son religiosos, aunque saben la ley, aunque están sentados en el templo, no conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios de la gloria. Y Esteban, hermano, luego de que hace su explicación, ahora la aplica. ¿Y cómo la ha de aplicar? Vea usted. Le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, que mientras Esteban estaba exponiendo, mientras él estaba explicando, los sacerdotes que sabían de qué estaba hablando Esteban, hermanos, tenían que haber guardado la compostura de una manera atroz para poder no perder el control y los estribos hasta ese momento. Sin duda, hermanos, ellos refunfuñaban entre sí. Sin duda, ellos murmuraban entre sí. Sin duda, ellos, hermanos, manifestaban su aborrecimiento a lo que ese joven, más encima griego, les estaba diciendo. Él, un griego, hablándole a ellos, los judíos. Pero, hermanos, aquí, sin duda, Esteban se puso no la soga al cuello, sino que la piedra en el cuerpo. Y esto ahora, hermanos, realmente es la gota que rebalsa el vaso. Y él toma conceptos del Antiguo Testamento. Él los reprende con palabras que ellos conocían dentro de la ley. Y él les llamó a aquellos que, como los padres, rechazaron a lo que Dios le enviaba. Y les dijo, duros de cerviz. Duros de cerviz, como lo hace Dios reprendiendo al pueblo allá en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 9. ¿Qué es duro de cerviz? Duro de cerviz es una actitud arrogante. La cerviz es esta parte, ¿cierto? El arrogante, ¿qué hace? Siempre está con su cabeza levantada así. El humilde constantemente se dobla. Le está diciendo, ustedes son arrogantes, ustedes no se humillan ante Dios, ustedes no quieren reconocer que son falsos, que no quieren reconocer que son incapaces de hacer lo bueno, incapaces de obedecer, incapaces de rendirse, que se aferran a la ilusión de creer que lo tienen todo resuelto y como incircuncisos de corazón. También les dice, como dice Jeremías capítulo 9, verso 26, ellos se creían especiales porque llevaban en su cuerpo una marca. Ellos se sentían de que estaban separados, que eran mejores que los demás, aunque ostentaban ritos, se jactaban de un templo hermoso y externamente en su cuerpo llevaban una marca que les representaba como parte del pueblo de Dios, pero en el fondo no eran mejores que los gentiles paganos incircuncisos. ¿Quién eran los incircuncisos? Los paganos. Pero nosotros no adoramos figuras de yeso, pero ustedes están en la misma condición que aquellos que adoran figuras, aunque lleven la marca en su cuerpo, esa marca no llegó hasta sus corazones. Ustedes desprecian al Señor. En el Antiguo Testamento casi 20 veces el Señor reprende al pueblo con estas palabras, duro de cerviz, incircunciso de corazón. Y estos líderes estaban actuando igual que sus antepasados. Así como sus padres rechazaron a Moisés, despreciaron la ley, adoraron un becerro, pusieron en un pozo a José y luego le vendieron, así como sus padres, ellos hermanos, actuaron neciamente. Ellos se habían convertido también en rebeldes contra la ley de Dios y dice el texto acá que se volvieron entregadores y matadores
del justo que los profetas anunciaron. ¿A qué profeta sus padres no mataron? Y cuando vino aquel justo que los profetas anunciaban, ustedes lo entregaron y lo mataron. Ellos rechazaron la promesa que Dios le dio a Abraham, porque ¿en quién serían benditas todas las naciones de la tierra? En el justo que Dios había prometido. Hermanos, fíjese usted, ellos adoraban el templo que representaba la presencia de Dios, pero cuando Dios estuvo caminando corporalmente junto a ellos, hermano, esto es maravilloso, porque fíjese usted, desde el Edén, Dios no caminaba lado a lado con el hombre, de una manera tangible, especial y única, y eso volvió a ocurrir, ¿cuándo? Cuando vino Jesús, y en Él se manifiesta toda la gloria de Dios, toda la plenitud de la deidad de Dios representada en Jesucristo. ¿Y qué pasó allí? El día que Dios volvió a caminar junto a ellos, ellos lo entregaron y lo mataron. Dios nos ayude. Le traicionaron y lo entregaron en manos de gentiles para que fuera matado cruelmente. ¿Cuán grande puede llegar a ser la necedad del hombre? Que dice el texto, que ustedes tenían la ley dada por ángeles, aún así no la guardaron. A ustedes les fue dada la ley, ustedes sabían lo que hacían, ustedes no pueden alegar ignorancia, ustedes no quisieron obedecer la ley. Entonces, a mí no me vengan a acusar de que yo vengo a blasfemar la ley. Los que blasfemaron la ley fueron ustedes, porque la recibieron y no la guardaron. Amados hermanos, Esteban revela algo que es crucial. Si bien, hermanos, Esteban primero nos revela la gloria de Dios, también nos revela aquí a nosotros la realidad del corazón del hombre. Una antropología correcta, así como una teología correcta no es revelada, también nos es revelada una antropología correcta. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre delante de Dios? ¿Y cuál es la verdadera condición del hombre? El hombre no es potencialmente bueno, el hombre es naturalmente malo, eminentemente perverso, de naturaleza caída, esclavizada al pecado. Hermanos, no es que nosotros eventualmente hacemos cosas malas, si alguna vez hacemos algo bueno, es por la gracia de Dios en nosotros. Pero la verdad del texto que nos dice que el corazón del hombre es un corazón lleno de orgullo, lleno de idolatría, lleno de rebeldía, se resiste al Salvador, y aunque sean, hermanos, religiosos, y aunque estén en el templo, y aunque conocen la ley, ellos resisten al Salvador. Dios tenga misericordia entonces de nosotros hoy aquí. ¿Me está escuchando, amado hermano? No se distraiga ni un minuto, porque este día es tan fundamental como el día en que Esteban estuvo frente al Sanedrín. Porque hoy en día, lamentablemente, hermanos, nosotros no somos mejores que nuestros padres. Así como estos judíos no eran mejores que sus padres, nosotros también no somos mejores que nuestros padres. ¿Cuántas veces has venido, te has sentado en estas bancas y has resistido la palabra del Señor? ¿Cuántas veces estuviste aquí como si alguien te hubiese llamado a ser un analista, a ser, hermanos, un opinólogo y a pensar de que tú estás puesto como un juez de la palabra de Dios que te es exhortada? ¿Cuántas veces estuviste ocupando la hora de predicación solamente en pensar en cosas fundadas en la carne, en dormir, en cabecear, quizás en mirar para cualquier lado, o en pensar en los pecados que harás durante la semana, o en decir, esto no me viene a mí, le están hablando al de allá? ¿Cuántas veces lo hicimos? Quizás ahora mismo lo estábamos haciendo. Y es porque la naturaleza del hombre es así. Rebeldes, despreciamos a Dios, despreciamos su ley, despreciamos su palabra. Hermano, te voy a decir algo que es terrible. Y te digo, te lo voy a decir porque me lo estoy diciendo a mí también. Estar bajo este techo no es ninguna garantía de nada. No es garantía de nada. Que yo esté aquí y que esté parado detrás de este púlpito, a menos de que Dios haya actuado en gracia en mi vida y me haya salvado por Cristo, hermano, no me garantiza nada. Bendito sea el Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ellos eran religiosos, pero aún así eran idólatras, eran orgullosos, eran rebeldes y resistieron al justo. Le dice Esteban, yo no estoy contra la ley, fueron ustedes quienes no la guardaron. Y ese fue el punto culmine, ya no se pudo resistir más. Ya ser puestos en evidencia, lejos de arrepentirse, estos hombres reaccionaron con furia. Dice el texto que se sintieron ofendidos. Dice el texto que sus dientes crujían. Fíjese usted, una expresión de ira tan grande que era prácticamente una expresión como la de un animal furioso. ¿Y esto qué es, hermanos?
sino una evidencia de que Esteban había entregado su mensaje fielmente. Porque la predicación del evangelio fiel nunca dejará indiferente a aquel que lo escucha. O se arrepiente, o se indigna, o se ofende y se aira, pero nunca quedará indiferente. Y el que ellos se hayan ofendido significa que Él les predicó la verdad. Bendito sea nuestro Señor. El pecador expuesto a la verdad del evangelio siempre sentirá que la verdad del evangelio le ofende. La mejor manera de terminar con esa ofensa en tu corazón es arrepintiéndote. Y ya nunca más te sentirás ofendido, te sentirás agradecido. Bendito sea nuestro Dios de gracia. Y allí estaban ellos airados, pero fíjese usted, mientras ellos, sus dientes crujían porque estaban llenos de ira, de odio, de orgullo, de soberbia y de rebeldía, ¿qué pasa con Esteban? Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo empezamos el texto? ¿Se acuerda? ¿De quién habla Esteban cuando comienza a predicar? El Dios de la gloria. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted se mencione lo que pasa aquí. Imagínese usted, estoy todo el rato yo hablando acerca de Jesús, lo hermoso que es Jesús, lo grande que es el Señor Jesucristo, y de repente, hermanos, entra alguien por aquí, por la puerta, y avanza hasta las bancas y se sienta adelante y calza toda su descripción con aquel de quien estoy hablando. Pero el tema está en que no me lo estoy imaginando, sino que lo estoy viendo. Y que alguien resplandeciente, alguien glorioso, alguien de un aspecto potente, poderoso, como el de un león, pero a la vez un cordero, aparece aquí en medio de la congregación mientras estamos hablando de él. ¿Qué pasaría con su corazón? Usted cantando, Jesús, ¿cierto? Señor Jesús, te amamos, eres el mismo, eres nuestro Dios, y de repente le dice, oye, estás hablando de mí, tú miras hacia el lado y tus ojos les es permitido verlo. Esteban habló todo el rato y les predicó del Dios de gloria, el Dios de gloria que se manifestó en la historia. Y les es concedido, hermanos, que en ese momento sus ojos vean al Dios de la gloria. Oh, hermano, esto es conmovedor. Estabas hablando de mí, Esteban. Aquí estoy contigo. Hay 71 hombres en tu contra y que atestiguan contra ti. Pero aquí estoy yo, el Dios de gloria, respaldándote delante de este juicio. Nunca estuviste solo. Nunca estuviste desamparado. Aquí estoy yo. Y dice que ve al Hijo del Hombre a su lado. Pero note usted, alguien dirá aquí, wow, qué hermoso, casi la plenitud de la Trinidad. No, está toda la Trinidad. ¿Por qué? Porque Él con sus ojos ve al Dios de gloria, al Hijo del Hombre, y Él está lleno del Espíritu Santo. Oh, hermanos, maravilloso es esto. Él nunca estuvo solo. Él tenía sus testigos de su lado. Habían 3 testigos falsos, ¿se acuerdan? Pero Él tiene 3 testigos verdaderos de su parte. Bendito sea el Señor. Siempre estuvo bajo la sombra del Dios poderoso, en un lugar, hermanos, maravilloso, allí donde se suponía que la gloria de Dios no se manifestaba, no en el lugar santísimo, no allí donde los del Sanedrín decían que la gloria de Dios tenía que estar encajonada, no, estaba allí en esos atrios externos junto a su Hijo. Hermanos, los del Sanedrín nunca fueron capaces de ver algo así, pero Esteban sí pudo verlo. Y después de ese evento, hermanos, nunca más, y esto es algo histórico, este momento es crucial, nunca más el templo fue considerado como lugar de reunión para los cristianos. Aquí se terminó. ¿Se acuerda usted que hasta aquí los cristianos acostumbraban a ir al pórtico de Salomón a reunirse, a adorar al Señor y a enseñar el Evangelio? Después de esto, hermanos, nunca más fueron al templo a adorar a Dios. Ahora el Evangelio, hermanos, y en la gloria de Dios está donde haya un creyente, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está allí. Y no se trata de un lugar, no se trata de un edificio, se trata de la presencia de Dios en el corazón de sus hijos. Bendito sea el Señor. Hermanos, aquí está la presencia de Dios con Esteban, aquí está el poder de Dios con Esteban, y ante esta grandeza de la manifestación del poder de Dios, los hombres que se suponían que eran los más decentes de Israel,
que se suponían que eran los más ilustres de Israel, que se suponían que eran los más espirituales de Israel, dice el texto que al oír estas palabras reaccionaron con ira y gritando, se tapaban los oídos y arremetieron contra Esteban. Ahora esta palabra arremeter, hermano, es la misma que se usa en el Evangelio de Marcos cuando se habla de esos cerdos. ¿Se acuerdan de los cerdos de Gadara? A los cuales entraron los demonios y que luego corrieron despavoridos para tirarse por un despeñadero. Esa misma acción es la que es descrita acerca de los 71 hombres más santos de Israel cuando no pueden resistir la gloria de Dios manifestada en Esteban. Al no resistir la gloria de Dios en Esteban, actuaron como cerdos endemoniados y arremeten contra él. Ya no importa el juicio, ya no importa veredicto, ya no importa justicia. Ellos que eran los que tenían que imponer justicia y hacer un proceso y un procedimiento legal, ya quedó a un lado toda la papelería. ¿Qué importa? Ellos toman a Esteban, le sacan fuera de la ciudad y allí los 3 testigos toman piedras y comienzan a apedrearlo. Y las piedras comienzan a caer sobre el santo Hijo del Señor. Y allí, hermanos, estos testigos falsos manifiestan su odio y a él se suman todos los demás hombres de Israel. Pero mientras allí este hombre está siendo sacrificado, él estuvo siendo ofrecido como un sacrificio a Dios. Mientras recibía las piedras, y note esto, su queja, no hubo queja. Mientras las piedras caían para matarle, él decía: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando ya él entendía de que ya no quedaba más aliento en él pudo decirle al Señor: no le tomes en cuenta este pecado. Y como dice el texto maravillosamente, y entonces Esteban, véalo usted como lo describen, murió, durmió. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Esteban predicó del Dios de gloria, vio al Dios de gloria y luego duerme en los brazos del Dios de gloria. Allí es recogido por su Padre. Y fíjate usted que aquí aparece un personaje, un joven llamado Saulo. ¿Y usted escuchó la oración de Esteban? ¿Cuál fue la oración de Esteban? Que haya perdón. Que haya perdón aquí, Señor. Que no triunfe el odio, que no triunfe la maldad, no venga venganza. Oh, hermanos, qué maravilloso es esto. ¿Y usted cree que ocurrió perdón? Ese que estaba allí, que después dice: yo voté porque mataran, yo di mi voto, mi aprobación, porque mataran a Esteban. Él fue alcanzado por ese perdón por el cual Esteban clamaba mientras moría. Oh, amados hermanos, el Dios de gloria, el Dios de la historia, el Dios de Esteban, ese Dios es resistido completamente y totalmente y constantemente por aquellos que se supone que debieran amarle. Ese es el mensaje de Esteban. Me dicen que yo blasfemo contra el templo, me dicen que yo blasfemo contra la ley, me dicen que yo blasfemo contra Moisés, que yo blasfemo contra Dios, pero no soy yo, fueron ustedes los que resisten. Podemos extraer muchas enseñanzas de este capítulo, pero hay una estructura clarísima, y es que el amor de Dios queda constantemente resistido y que no hay momento en la historia en que Dios no esté con su pueblo. Por eso esté atento a los procesos que estás viviendo. Dios está contigo allí, como estuvo con Israel también. Amado hermano, Dios quizás no te ha permitido a ti ver un mar rojo abierto, pero hermanos, a ti se te ha revelado Jesucristo, la mayor manifestación de la gloria de Dios. Hermanos, todo se trataba de Jesús, toda la Biblia se trata de Jesús. Abraham, José, Moisés, el pacto, la ley, el tabernáculo, todos representaban al mensajero que habría de venir. Y hasta Esteban mismo fue un antipo de Cristo en su vida y en su muerte. Que tú y yo también reflejemos al Señor de gloria. Amada iglesia, lo otro que vemos es que la presencia de Dios no está limitada a un templo físico, no está limitada a un lugar. La tierra santa es cualquier lugar donde el Señor está. Si estuvo en Ur, si estuvo en Siquem, estuvo en Egipto, en el desierto, en el Sinaí, allí en ninguna de esas partes había un templo. Pero Dios estaba allí, ¿por qué? Porque allí estaba uno de sus hijos. Así su presencia está donde cualquiera de sus hijos está. Cristo te ha sido mostrado.
¿Amas al Dios de gloria? Entonces donde tú estás es santo. Dios está contigo, Dios está a tu lado, Jesús está y su presencia está con aquellos que le aman, porque ya no se trata más de un templo. Ahora se trata de acerca de aquellos con los cuales Dios tiene comunión, porque hay un templo que es verdadero y ese templo es Jesucristo. Lo otro que vemos, hermanos, es que el hombre constantemente rechaza a Dios y tiende a ser un ídolo de cualquier bendición. Ten cuidado, no te desvíes. Las cosas que Dios te da no son para que la adores, son para que le agradezcas a Él. Amados, de una u otra manera todos debiéramos considerar de que somos mártires en potencia. Sí. Eso no significa que tenemos que andar buscando el martirio y que ojalá luego me fusilen. No, no se trata de eso. Pero no olvides que cargas una cruz. Si te has identificado con Cristo, la cruz está sobre ti. Y que habrá un momento en que tu fidelidad a Dios se verá si es real o no. Y que la medida de Esteban es la medida para todos nosotros. El carácter de Esteban es el que tiene que estar en todos nosotros. Esteban es un servidor de mesas. Tú dirás, yo no soy pastor. Esteban tampoco lo era. Pero todos debemos estar listos. Todos debemos estar preparados. Dios es el Dios de gloria. Nuestro Dios es el Dios de la historia. La historia de Israel y la historia de cada uno de nosotros. Por eso cada episodio que estamos viviendo, vivámoslos preparados para que Dios sea honrado en nuestras vidas. Así como no dejó solo a Esteban mientras era apedreado, Dios en su gloria y majestad estaba con Esteban mientras él impartía su mensaje y estuvo con Esteban también mientras él moría y aún estuvo con Esteban después de la misma muerte. Y déjame decirte que no hay honra más grande para un hombre como ese. El Dios de la gloria es el Dios de tu historia. ¿Estás listo para serle fiel? ¿Estás listo para honrarle allí en la encrucijada y en el dolor? ¿O le vas a seguir resistiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Entendió lo que le pensé esta mañana? Sin duda, hermanos, el Señor nos ha hablado.